En el mundo de las ideas, las utopías y las distopías del agitado siglo XX, Aldous Huxley se abre paso como un personaje obligatorio en el conocimiento humano. Atribulado desde joven, empieza a llenar la prensa con ensayos, novelas y cuentos que hacían una crítica mordaz e irónica a los excesos del mundo moderno, entregando como obra culmen de este periodo la famosa novela Un Mundo Feliz. Luego de advertir el advenimiento de una dictadura científica donde las personas aceptarían cómodamente su esclavitud, bañados en medio de placeres y consumo permanente, y preocupado por el transitar de un mundo humano carente de dignidad, de glorias ni maravillas, Huxley evoluciona hacia un renacer espiritual en el que se dedica a reflexionar sobre la conciencia humana y su conexión con una realidad divina superior, llegando hasta el uso de sustancias psicodélicas para explorar la mente humana y lo trascendente a ella. Acompáñanos a conocer no solo la vida, sino las ideas principales de la obra de Aldous Huxley hasta los últimos años de su partida terrenal. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Aldous Leonard Huxley nace el 26 de julio de 1894 en el condado de Surrey, en Inglaterra. Su origen familiar lo sitúa en el seno de una destacada dinastía intelectual británica, los Huxley y los Arnold, que a pesar de no ser de la nobleza, su inteligencia era su título nobiliario más valioso. De esa unión entre los Huxley y los Arnold, Aldous hereda una doble corriente espiritual e intelectual, mezclada entre la rigurosidad científica y el humanismo poético. Por línea paterna, el abuelo de Aldous era Thomas Henry Huxley, un célebre biólogo autodidacta y polemista victoriano, apodado como el Bulldog de Darwin, no solo por ser amigo cercano, sino también defensor ardiente de Charles Darwin y su teoría de la evolución. El hijo del Bulldog de Darwin, Leonard Huxley, el padre de Aldous Huxley, trabajó como maestro auxiliar en la prestigiosa escuela Charterhouse, una de las más antiguas del país, y más tarde se convierte en un reconocido periodista y editor literario de la nación. Una figura discreta pero esencial en la formación intelectual de sus hijos. Por el lado materno, la madre de Aldous Huxley era Julia Frances Arnold. Era la nieta del doctor Thomas Arnold de Rugby, un reformador educativo de gran influencia en la Inglaterra victoriana, y ella era sobrina además del poeta y crítico Matthew Arnold, uno de los más altos representantes del humanismo del siglo XIX. Julia, la madre de Aldous, también es una de las primeras mujeres en Inglaterra en obtener un First in English en 1882, es decir, la distinción académica más alta a los estudios de la lengua inglesa, y llega a fundar su propia escuela para niñas, un logro pionero en aquel tiempo. De la fusión de estas dos ramas, la científica y la literaria, surge el equilibrio esencial que va a definir la obra de Aldous Huxley, una mente analítica que aspira al orden racional del conocimiento y un alma profundamente sensible a la belleza, a la ética y a la dimensión espiritual de la existencia. Volviendo a Aldous Huxley, este es el tercer hijo de aquel matrimonio. Desde pequeño, Aldous se percibe como un niño distinto. Su cabeza desproporcionadamente grande retrasa su capacidad de caminar hasta los 2 años, motivo por el cual sus hermanos lo apodan como el ogro. Sin embargo, detrás de esa inicial torpeza física se oculta una mente precoz y una mirada contemplativa que lo lleva, según él mismo recuerdan, a pasar largos ratos sentado, observando, abro comillas, la extrañeza de las cosas y dibujando, enmarcado en un carácter humilde y mesurado. Su primera formación transcurre en la escuela diurna San Brunos y más tarde, en 1901, la familia se muda a Priorsfield, donde su madre abre su propia escuela en 1902, la cual, según varios exalumnos, era un lugar donde reinaba la bondad y la comprensión, reflejo del carácter sereno de su madre.
En el otoño de 1903, a los 9 años de edad, Aldous ingresa al internado Hillside, cerca de Godalming. La disciplina allí es rígida, a menudo severa, pero según sus biógrafos, la fuerza de carácter de Aldous le permite salir adelante, y aunque no destaca académicamente, muestra una viva curiosidad intelectual y un espíritu aventurero que se manifiesta en sus largas caminatas y su afición por la escalada. En septiembre de 1908 ingresa a Eton College becado por la monarquía británica. Inicialmente pretende seguir los pasos de su abuelo y estudiar biología, con la esperanza de dedicarse a la medicina o a la ciencia. No obstante, ese mismo año, 2 tragedias casi consecutivas marcan y cambian profundamente su vida y su carácter. Por un lado, la melancólica muerte de su madre en noviembre de 1908, que lo hace replegarse emocionalmente en sí mismo, y por otro, el padecimiento de una infección ocular en 1911, que lo deja en riesgo de ceguera por mucho tiempo. Pero Aldous, según sus biógrafos, enfrenta aquella infección ocular con valentía, sin autocompasión ni resignación. Aldous incluso aprende el sistema de lectura para invidentes conocido como el braille, toca el piano de oído y en las frías noches lee bajo las sábanas con una lámpara improvisada. De estos episodios se va reforzando la inclinación de Aldous Huxley por la introspección, la contemplación y la soledad como un laboratorio del espíritu, que marca su temperamento reservado y lo va a acompañar durante toda su vida. Por fortuna, la vista de Aldous Huxley comienza a mejorar en abril de 1912. Justo cuando empieza a recibir tutorías privadas como las clases de historia del célebre historiador George Clark, y más tarde viaja a Marburg, Alemania, donde estudia alemán y música. Finalmente, en octubre de 1913, ingresa en el Balliol College, nada menos que una de las instituciones educativas que formaba parte de la Universidad de Oxford, donde, limitado aún por su vista frágil, se vuelca por completo a la literatura inglesa. Ya entrando a su adultez, Aldous era un hombre bastante alto, medía 1.93 centímetros, lo que junto con su vista defectuosa y su voz modulada le daba una apariencia de joven distinguido. El ambiente en Oxford respira la confianza de una Inglaterra segura de su progreso militar, científico e industrial, dando a sus ciudadanos sensaciones de crecimiento y posicionándose como el imperio más grande de la época. Los británicos se sentían los ciudadanos más elevados del planeta. En el campus de la Universidad de Oxford se vive la música, los debates intelectuales y las artes que empiezan a asomarse en la modernidad. Políticamente, la década de 1910 es un tiempo con cierta indiferencia juvenil y poca participación política de los estudiantes ingleses. La mayoría de los compañeros de Aldous Huxley profesan un conservadurismo leve al estilo inglés, más estético que ideológico. En este ambiente, Aldous Huxley se une a la Sociedad Socialista de Oxford en 1914 con 19 años. Aunque su inclinación se orienta más hacia el arte, la literatura y la filosofía, expresando su odio al economicismo y demostrando poca sintonía con la acción política. Así que pronto va a abandonar su efímera participación en aquella organización socialista. La calma de aquellos años gloriosos en Oxford se rompe abruptamente en agosto de 1914, con el estallido de lo que fue llamado luego como Primera Guerra Mundial. Y pocos días después de esto, otra tragedia lo sacude. Un hermano suyo, Trevenant, repentinamente se suicida, causando una gran tristeza en Aldous Huxley. Además, Aldous, impedido de enlistarse militarmente por su deficiencia visual, queda aislado de sus amigos desplegados en el terreno de batalla, queda aislado de la experiencia bélica colectiva que marca toda esa generación de jóvenes ingleses. Durante el conflicto, Huxley se encuentra en una posición incierta, tanto económica como existencialmente. La guerra, aunque va resultando a favor de Inglaterra y sus aliados, deja serios desajustes económicos en toda Europa y en aquella nación, lo que da pie a un creciente pesimismo a nivel social que afecta al arte y que afecta a la literatura. Su capacidad visual sigue siendo débil, por lo que los caminos para dedicarse al laboratorio o a la medicina estaban ya definitivamente cerrados. No obstante, ese mismo obstáculo lo va a empujar hacia el destino que habrá de consagrarlo, la literatura, graduándose en literatura inglesa en 1915.
La guerra a nivel personal lo deja marginado de la experiencia generacional de quienes habían combatido en el frente, y el final de aquella guerra, que se da oficialmente el 11 de noviembre de 1918, lo sorprende sin fortuna ni rumbo definido. En febrero de 1919, con 24 años de edad, deja su reciente puesto de profesor en la Eton College y poco después se incorpora al equipo editorial del semanario literario de Atheneum. Allí Huxley afina su talento para la crítica y la observación social y consolida un estilo literario que combina la erudición y la ironía. Ese mismo año, el 10 de julio de 1919, se casa con Marie Annis, una joven belga que había conocido antes de la guerra y con quien había mantenido una separación forzada de más de 2 años. La boda celebrada en Belén, Bélgica, simboliza para ambos un reencuentro con la paz tras el caos europeo. Luego los recién casados se instalan en un modesto apartamento al norte de Londres. Aldous Huxley, necesitado de ingresos, multiplica sus trabajos. Además de colaborar en The Atheneum, ejerce como crítico dramático para un periódico y además escribe para una revista donde redacta artículos sobre estética y diseño. Estos oficios le van permitiendo sobrevivir y al mismo tiempo afinar su mirada sobre aquel mundo burgués en emergencia que más tarde va a satirizar en sus novelas. En medio de esta agitada vida laboral, comienzan a aparecer las primeras obras escritas de Aldous Huxley. En febrero de 1920 publica una antología de cuentos llamada Limbo. Luego, en mayo, publica un poemario titulado Leda. Y en noviembre del año siguiente, del año 1921, se publica su primera novela llamada Los escándalos de Crome, que era una sátira mordaz del ambiente intelectual de Inglaterra luego de la guerra. 6 meses después, sale otra antología de cuentos llamada Laberintos Mortales, que lo va posicionando como una nueva voz en la literatura inglesa, refinada, irónica y aguda hasta el escepticismo. Para 1921, Aldous Huxley abandona Londres y se traslada a Italia en busca de un clima más benigno y un costo de vida más bajo. Y desde allí va a empezar a escribir sus obras más representativas del periodo de entreguerras, el que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues en enero de 1923 firma un contrato con una editorial que le asegura un ingreso estable a cambio de entregar 2 libros por año, pidiéndosele que uno de ellos sea una novela. En apenas 2 meses, en los cuales pasa al sur de Francia, escribe Danza de Sátiros, una novela que retrata con mordacidad el desencanto moral de la época posguerra. Durante este brote creativo, Huxley publica casi una decena de obras, entre cuentos y novelas cortas, cuya calidad literaria lo va consolidando como uno de los autores británicos más prometedores de la década de 1920. Ya instalado al sur de Francia a finales de esa década, Huxley había alcanzado un prestigio más que consolidado como uno de los grandes intelectuales de su generación. Alternaba la publicación de novelas con la publicación de ensayos, así como cuentos con una importante crítica social penetrante. Y en aquel clima luminoso del Mediterráneo, comienza a concebir la obra que va a sintetizar su visión del mundo moderno, que lo va a dejar plasmado para el resto de la historia. Escrita entre 1931 y 1932, como un espejo distópico de las promesas y amenazas del progreso humano, va a escribir Un mundo feliz, una obra que se va a alzar entre los altares de la literatura del siglo XX. En abril de 1931, instalado en su refugio mediterráneo, Aldous Huxley comienza a escribir lo que va a llamar como su Utopía Mala, una de las obras más representativas del género distópico, junto a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o 1984 de George Orwell. Entre abril y agosto, la obra toma forma bajo el título definitivo The Brave New World, traducida al español como Un mundo feliz, publicada finalmente en febrero de 1932, cuando Aldous Huxley tenía 38 años. Un mundo feliz recibe un entusiasta acogimiento en Inglaterra. En su primer año se venden más de 13.000 ejemplares. La crítica celebra a Huxley como un profeta moderno que retrata las deformaciones de una civilización dominada por la comodidad material, por la técnica y por la burocracia del placer. En Estados Unidos la recepción resulta más fría e impactante. Muchos lectores consideran su visión excesivamente sombría
e incluso una burla pesimista del progreso y de la fe norteamericana en la felicidad mecánica del progreso tecnológico material moderno. ¿Cuál es el argumento de la obra? La novela imagina una civilización futura gobernada por el Fordismo, una referencia satírica a Henry Ford y su sistema de producción masificado. En este sistema, la ciencia y la tecnología se han convertido en la nueva religión, desplazando al cristianismo y a cualquier otra forma de espiritualidad. Huxley, más que criticar el progreso científico en sí mismo, critica el modo en que la ciencia, al aplicarse a la vida humana, deja de ser neutral y se convierte en un instrumento de control, conduciendo no a un mayor desarrollo moral o espiritual o emocional, sino una profunda regresión de la condición humana, una pérdida de la dignidad humana a manos de la técnica fría y todopoderosa. En esta sociedad del futuro, la pérdida de libertad no se impone mediante violencia o represión abierta, sino que la oligarquía gobernante logra que los ciudadanos amen su servidumbre. Para ello, el Estado perfecciona un sistema que elimina la individualidad desde su origen. La ingeniería genética estandariza la producción humana, creando una suerte de castas predestinadas desde el nacimiento, que en el libro se conocen como alfas, betas, gamas, deltas y epsilons, que serían condicionados desde pequeños para no solo aceptar, sino desear el papel que les debía corresponder en aquella sociedad. A la par, el condicionamiento psicológico continúa luego mediante propaganda, eslóganes y lo que se llama hipnopedia, una enseñanza repetida durante el sueño que inculca los valores esenciales de aquella sociedad. Finalmente, el control químico culmina todo este proceso de control. El soma, como se llama en la obra, es una droga perfecta y sin efectos secundarios, que garantiza una felicidad instantánea que elimina los conflictos interiores, las dudas existenciales y cualquier tentación de rebeldía. Pero este régimen de estabilidad absoluta tiene un precio. El nuevo mundo ha sacrificado el arte, la cultura, incluso el amor y la espiritualidad. En este mundo de Huxley, obras como las de Shakespeare son capaces de despertar emociones intensas, por lo que se consideran como peligrosas y se sustituyen por entretenimiento vacío y repetitivo. Las pasiones humanas son suprimidas en esta sociedad del mundo feliz porque generan inestabilidad. Se impone la promiscuidad obligatoria para evitar el apego emocional entre parejas y la profundidad emocional. La idea de Dios o de un creador se elimina por completo, ya que el sacrificio, el valor y la búsqueda de principios superiores no encajaban en una sociedad diseñada para la comodidad permanente. El resultado es una humanidad convertida en autómatas satisfechos, sin dolor, pero también sin auténticas emociones, sin auténtica felicidad, sin grandeza, sin verdadero libre albedrío y mucho menos sin anhelos de gloria. Casi al final de la obra de Huxley, esta idea alcanza su formulación más clara en boca del propio villano Mustafa Mond, quien enuncia la frase que resume el argumento de la obra: la felicidad nunca tiene grandeza. Esta sentencia condensa el mensaje esencial de esta obra de Huxley. Cuando una sociedad sacrifica la libertad, la verdad y la dignidad humana en nombre de la comodidad, puede lograrse lo que se llamaría un mundo feliz, pero nunca un mundo verdaderamente humano. Es muy común ver comparaciones entre la obra de Un Mundo Feliz y la de 1984 de George Orwell, que vale decir había sido brevemente alumno de Huxley en Eton College. Estas comparaciones terminan por sellar su lugar en la historia de las ideas modernas. Tras la publicación de la novela de Orwell años después, en 1949, Aldous Huxley le escribe una carta elogiosa pero discrepante. Reconoce la grandeza del libro, pero advierte que el futuro no estará dominado por la brutal coerción del miedo, por el uso de la violencia como en 1984, sino por un control más sutil, casi imperceptible y además complaciente. El control del placer efímero, de la manipulación psicológica y la servidumbre voluntaria. En su visión, los hombres del porvenir van a aprender a amar su esclavitud. Aunque vivirán en la precariedad y con una libertad más que limitada, estarán más que adormecidos por la comodidad y el entretenimiento. El tiempo, según algunos, parece haberle dado la razón a Aldous Huxley.
Mientras los regímenes totalitarios del siglo XX encarnaban la pesadilla de Orwell, el mundo del consumo infinito, del entretenimiento permanente y de la propaganda masiva y persuasiva disfrazada de cultura es el que va a caracterizar a Occidente durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, reflejando esta visión de Huxley de la sumisión por la satisfacción y la anestesia del espíritu bajo el brillo hipnótico del progreso moderno. No hace falta controlar por la fuerza a nadie, porque casi nadie le interesa trascender o rebelarse contra el sistema. Huxley previó muy bien la futura tendencia de lo que se ha llamado como ingeniería social, en la cual un pequeño grupo de técnicos bien adiestrados tendrán como nunca, gracias a los medios masivos y a la ciencia, la capacidad de modelar y condicionar el comportamiento social en cualquier parte del mundo hacia sus intereses. Como años más adelante dirá el mismo Huxley, si la primera mitad del siglo XX fue la de los ingenieros técnicos, la segunda mitad bien podría ser la de los ingenieros sociales, y el siglo XXI, suponía él, será la época de los gobiernos mundiales, de un sistema científico de castas y del mundo feliz. A partir de mediados de la década de 1930, Huxley experimenta un viraje profundo en su pensamiento y en su literatura. El satírico mordaz de los años 20, que diseccionaba con ironía los excesos del mundo moderno, ahora se transformaba en un pensador moral e idealista. Ahora Huxley se adentraba en los profundos campos de la espiritualidad, aspirando y buscando reconciliar la ciencia, la filosofía y la religión. Su interés se desplaza del retrato crítico de la sociedad hacia una reflexión más amplia sobre la condición humana, especialmente sobre el lugar del hombre y de su espíritu en el siglo XX, explorando los vínculos entre lo físico y lo mental y la posibilidad de una sabiduría universal que unifique las tradiciones religiosas y metafísicas. Este cambio interior coincide con un clima político cada vez más tenso en Europa. A medida que los llamados nacionalismos de tercera posición se expandían, una nueva guerra parecía inminente. Huxley percibe con alarma el auge de lo que llaman las mentalidades de turba, como denomina al fascismo y al comunismo, sistemas que para él ofrecían seguridad al individuo a costa de su libertad interior. Para 1935 se une al movimiento pacifista británico Peace Pledge Union, convencido de que la violencia colectiva representaba la negación de la conciencia humana. 2 años después, en 1937, él y su esposa María se trasladan a California en los Estados Unidos buscando un clima más saludable y un entorno más propicio para el pensamiento y la creación, lejos de la Europa turbulenta que se precipitaba hacia una guerra. Durante los años siguientes, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, a la sazón de los hechos el periodo bélico más sangriento de la humanidad, su obra va reflejando esta evolución espiritual y filosófica con novelas como Ciego en Gaza de 1936, Viejo muere el cisne de 1939, El tiempo debe detenerse de 1944 y Mono y Esencia del año 48. Esta última estaba ambientada en un futuro devastado por la guerra atómica y denunciaba los excesos de la racionalidad técnica y la progresiva deshumanización del siglo XX. De esa búsqueda interior nace su otra obra cumbre, llamada La filosofía perenne, en 1945. En esta obra Huxley busca reunir los hilos espirituales que unían las tradiciones más diversas. Su propósito era mostrar que más allá de los credos y los ritos particulares, existía una verdad esencial compartida por todas las doctrinas místicas, que para él era la relación entre el ser humano y lo que llamaba la realidad última. La obra giraba en torno a 3 enfoques: la naturaleza de la realidad última y los fines o propósitos del hombre. En segundo lugar, cuál era la única realidad divina que sostenía el mundo cambiante de las cosas, las vidas y las mentes. Y el tercer enfoque, cuál era el modo en que el ser humano puede aprender esta realidad y alcanzar su destino espiritual. Para Huxley, la filosofía perenne afirmaba que todo cuanto existe participa de una sola sustancia divina, un principio eterno que es fuente y fin de la existencia.
El propósito de la vida, según esta visión, consistía en reconocer esa unidad esencial entre el individuo y lo divino, en descubrir en el interior del ser humano cuál era el fundamento universal que sostenía todas las cosas. No obstante, Aldous Huxley advierte que para comprender esta realidad única y última, el hombre debe primero transformarse moral y espiritualmente. Solo el que es amante, puro de corazón y pobre de espíritu, según él, podía acceder a esa verdad. Las virtudes como el amor, la compasión y la inteligencia comprensiva son, en este sentido, no solo cualidades morales, sino herramientas epistemológicas. Es decir, para Huxley, la iluminación espiritual no se obtiene mediante los razonamientos abstractos, sino mediante la purificación de la mente, del corazón y de las acciones mediante la práctica de estas virtudes. Esta obra para su autor también va adquiriendo un sentido histórico, pues Huxley la concibe como una contribución a la reconstrucción moral de una nueva sociedad tras la guerra, luego de la devastación en Europa y el estado en el que se encontraba el alma de los pueblos protagonistas de ese suceso bélico. Frente a la devastación del siglo XX, Huxley propone un fundamento espiritual común que sirva de base a un orden mundial más pacífico, más consciente y más unificado. Luego de la guerra inicia lo que ha sido llamado como la Guerra Fría, y en esos comienzos a finales de los años 40, el pensamiento de Huxley va tomando una dirección humanista y descentralizadora. Se convierte en un defensor de lo que llama la democracia jeffersoniana, basada en comunidades pequeñas y autónomas, gobernadas a sí mismas, conscientes y, como él lo advertía, sobre los riesgos del control estatal centralizado, la manipulación mediática y el dominio tecnológico sobre la conciencia. Para Huxley, la ciencia nunca es neutral. Toda aplicación técnica implica necesariamente una elección moral. Estas posturas críticas lo colocan bajo la observación del FBI, el cual lo describe como un intelectual altamente respetado y sin inclinaciones comunistas. En este transcurso, Huxley llega a la segunda mitad de su vida con una obsesión profunda: entender la mente humana más allá de sus límites aparentes. Aldous estaba convencido de que el cerebro humano no es un generador de conciencia, sino lo contrario. Para él era una especie de, abro comillas, válvula reductora, que protegía a los seres humanos de una realidad superior demasiado vasta para ser procesada. El cerebro para él se encargaba de las funciones elementales de la vida del hombre. No obstante, este órgano no era la fuente ni explicaba lo que es la conciencia humana, y más bien alejaba a las personas de lo que él llamaba la conciencia total. A esta conciencia total solo han accedido los místicos, los visionarios, quienes han roto o manipulado el comportamiento del cerebro humano, lo que hace que Huxley empiece a incurrir en algunos experimentos bien particulares. Y recordemos que narramos estos hechos solamente con fines educativos, documentales y pedagógicos, estrictamente apegados a las políticas de la comunidad de YouTube. Con todas estas cosas en mente, en mayo de 1953, Huxley toma mescalina. Esto es una sustancia natural derivada del peyote, tradicionalmente usada por pueblos aborígenes de América y clasificada en su época como un alucinógeno. La dosis, aunque pequeña, arroja un resultado revelador. Bajo sus efectos, Huxley conservaba su lucidez intelectual, pensaba con claridad, pero su percepción visual adquiría, según él, una intensidad casi sagrada. Objetos ordinarios como una silla o una flor parecen transfigurarse, resplandeciendo con un valor absoluto. Lo que antes era cotidiano se volvía significativo y emocionante, incluso sublime. Recordaba haber sentido que no necesitaba hacer nada porque tenía literalmente, abro comillas, mejores cosas en que pensar. A partir de entonces, de esta experiencia, Huxley continúa explorando. Ahora prueba el LSD, así como otras sustancias psicodélicas emparentadas con la mescalina. A lo largo de una década, realiza entre 9 y 12 experimentos en total. Para él, el consumo de estas sustancias no eran fiestas químicas ni búsquedas hedonistas, sino ejercicios espirituales, así como momentos de contemplación. En el plano filosófico, Huxley define esta experiencia como, abro comillas, una gracia gratuita. No era algo necesario, decía, pero que podía ayudar a comprender estados de conciencia descritos por místicos de Oriente y de Occidente.
A través de estas sustancias, Huxley creía haber entendido, aunque sea fugazmente, cómo se siente trascender el ego, disolver la frontera entre el yo y lo otro, separarse de la individualidad y conectarse con la conciencia total, reposar en un estado que él describía en una sola palabra: gratitud. Es de esta experiencia y de estos asombros que nace su ensayo famoso Las puertas de la percepción. En él sostenía que estas sustancias alucinógenas podían servir como atajos hacia experiencias de autotrascendencia, pero insiste, eso sí, en usarlas con mucho respeto, con sumo cuidado y bajo control, necesariamente dentro de un entorno adecuado y dentro de una salud mental estable. La experiencia, según él, podía ser un cielo momentáneo, pero también advertida, podía ser infierno y purgatorio para quien vaya mal preparado a estas experiencias. Producto de todo esto, en su última novela llamada La Isla, Huxley imagina una sociedad utópica donde una sustancia perfeccionada llamada la moksha es utilizada casi como un sacramento, no para escapar de la realidad, sino para verla con mayor claridad. Ese para él sería siempre su fin último, no la evasión, sino la apertura, no la huida, sino la lucidez. Para él estas sustancias psicodélicas no eran una revolución recreativa, no era un efímero placer, sino una herramienta filosófica para arrancar por un instante las vendas de lo que él creía ser nuestra percepción limitada del mundo. No han faltado, por supuesto, los adeptos y los críticos a estas visiones, que proponían que estas ideas no eran más que una suerte de justificación de Huxley, una suerte de disimulada adicción, mientras que para otros han sido fuente de grandes reflexiones y experimentos. Aunque Aldous Huxley se había establecido en California desde 1937, nunca dejó de ser un hombre del mundo. Su espíritu cosmopolita lo mantiene en constante movimiento, viajando con frecuencia para ofrecer conferencias o participar en congresos internacionales, incluso cuando su salud comienza a debilitarse. Lo que en su juventud había sido una aversión a hablar en público se transforma con los años en un gusto por la oratoria, convirtiéndose Huxley en un conferencista brillante, capaz de combinar rigor intelectual con una calma afable para las multitudes que lo escuchan. Durante la década de 1950 y 1960, emprende giras que lo llevan por Europa, América del Sur y Asia. Visita con frecuencia Londres, París, Roma y Venecia, hospedándose a menudo con su hermano Julián y su cuñada Juliette. En 1958 viaja a Perú y a Brasil, donde es recibido con mucho entusiasmo popular. Un periódico brasileño incluso le dedica una columna diaria titulada El Sabio. Para 1961 recorre la India con motivo del centenario del nacimiento del poeta Rabindranath Tagore, una experiencia que refuerza su afinidad con la espiritualidad oriental. En los últimos años de su vida participa en encuentros internacionales de alto nivel, como las reuniones de la Academia Mundial de Arte y Ciencia en Bruselas en 1962 y en Estocolmo en 1963. Esta última apenas unas semanas antes de su muerte. Ese mismo año asiste también a una conferencia en Roma, donde es recibido en audiencia privada por el Papa Juan XXIII. Su producción intelectual en estos últimos años conserva la profundidad filosófica y la lucidez que caracterizan su madurez. Para 1958 publica el libro Regreso a un mundo feliz, donde revisa las profecías que había hecho de su distopía en 1932 y advierte que el mundo moderno se aproxima a ellas con una rapidez inquietante. En el último tramo de su vida, Aldous Huxley está marcado por una mezcla de pérdidas dolorosas. En febrero del año 55, su primera esposa, María Anís, muere víctima del cáncer tal como le ocurrió a su madre. Huxley, que ha compartido con ella toda una vida de afecto, confidencias y pensamiento, describe su muerte como una amputación. Pero su visión del alma trasciende el dolor. Cree firmemente que María, abro comillas, sobrevive y se desarrolla, conservando hacia ella un recuerdo feliz, libre de amargura. Un año después, en marzo del 56, se casa con Laura Arquera, en quien encuentra una compañía espiritual que lo va a acompañar hasta el final, compartiendo con él la misma inclinación hacia la introspección, el misticismo y la exploración de la conciencia. Para mayo de 1960, Huxley recibe el diagnóstico de cáncer de lengua. Los médicos le recomiendan una cirugía radical,
pero él se niega a someterse a dicha operación para no afectar su capacidad para hablar y para enseñar. Prefiere la radioterapia, que le otorga una mejoría temporal, aunque el mal reaparece en 1962 y 1963. Huxley sobrelleva la enfermedad con una serenidad casi científica, continúa escribiendo y reflexionando desde su habitación, trabaja en pijama o dicta a una grabadora cuando las fuerzas no le alcanzan. Su estoicismo y claridad mental impresionan a quienes lo rodean. Un año antes de esto, en mayo de 1961, otra pequeña tragedia lo acaece, pues un incendio destruye su casa en Los Ángeles, consumiendo su biblioteca, sus manuscritos y las cartas de su primera esposa. Pero en lugar de lamentarse, Huxley asume la tragedia con desapego. Dice sentirse, abro comillas, extraordinariamente limpio, como si el fuego hubiese purificado algo más que sus pertenencias materiales. En su último libro llamado Literatura y Ciencia de 1963, Huxley busca reconciliar los dos grandes campos del conocimiento humano, el racional y el poético. Tras la perseverancia del cáncer que padece, en su lecho de muerte aún dicta fragmentos de sus últimos ensayos, donde culmina su meditación sobre la unión entre el arte y la trascendencia. Finalmente, el 22 de noviembre de 1963, mientras el mundo se conmociona por el homicidio de John F. Kennedy, Huxley muere en silencio en su hogar en Los Ángeles. A pocas horas de su partida, su esposa Laura relata que el debilitado le pide por escrito una dosis de LSD, la sustancia que tanto ha estudiado como vía de expansión espiritual. Ella le administra la sustancia con ternura, guiándolo con palabras de consuelo. Le habla de la luz y del amor hacia donde debe dirigirse. Es, según ella, un tránsito consciente, lúcido y casi místico. La culminación de toda una vida dedicada a explorar los límites del espíritu humano. Así fue el final terrenal de Aldous Huxley, el refinado muchacho británico que en el mundo de las ideas viajó desde el pesimismo de inicios de siglo con el sueño de un futuro distópico, no muy lejano de nuestra realidad actual, hacia un redescubrimiento de las realidades últimas mediante el estudio de la metafísica, para terminar finalmente estudiando los límites de la mente humana, incluso usando estimulantes psicotrópicos y la manera en la que se relacionaba la mente humana con esa realidad superior que tanto deseaba observar y estudiar, dejando en el camino toda una obra intelectual de envergadura que en la posteridad vale la pena ser detenidamente estudiada. Y un alma profundamente sensible a la belleza, a la ética y a la dimensión espiritual de la existencia. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches. Esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre, les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.